Investigar la verdad. ¿Hay algo sagrado en la vida, algo no inventado por el pensamiento? El hombre se ha hecho esta pregunta desde la inmensidad de los tiempos. ¿Hay algo más allá de toda la confusión, aflicción, tinieblas e ilusiones, más allá de las instituciones y las reformas? ¿Hay algo realmente verdadero? ¿Algo más allá del tiempo, tan inmenso que el pensamiento no puede alcanzarlo? El hombre ha indagado en esto, y al parecer solo muy pocas personas han sido libres para penetrar en ese mundo. Desde los tiempos antiguos, los sacerdotes se han interpuesto entre el buscador y lo que éste espera encontrar. El sacerdote interpreta, se convierte en el hombre que sabe o cree saber, y el buscador acaba apartado, desviado de su camino, perdido. Haga lo que haga, el pensamiento no es sagrado. Es un proceso material, como también nosotros somos materia. El pensamiento ha dividido a la gente en religiones y nacionalidades. El pensamiento nace del conocimiento, y el conocimiento nunca es total acerca de nada. Por consiguiente, el pensamiento siempre es limitado y separativo. Donde haya acción separativa, debe haber conflicto. Comunista y capitalista, árabe y judío, hindú y musulmán. Todas estas divisiones provienen de los procesos del pensamiento, y donde haya división debe haber conflicto. Esa es una ley. Nada de lo que el pensamiento ha producido, ya sean libros, iglesias, templos o mezquitas, es sagrado. Ningún símbolo es sagrado. Eso no es religión, es meramente una forma de pensamiento, una reacción superficial a lo que se le llama sagrado. Para investigar la verdad uno debe reunir toda la energía. Uno debe tener la capacidad y ser diligente, no para actuar según una pauta, sino para observar los propios pensamientos, sentimientos, antagonismos y temores, e ir más allá de ellos, de manera que la mente esté completamente libre. Para investigar lo que es más sagrado, anónimo, intemporal, obviamente uno no debe pertenecer a ningún grupo, a ninguna religión, ni tener ninguna creencia o fe, porque éstas aceptan como verdadero algo que puede no existir. La naturaleza de la creencia es aceptar algo como verdadero, sin averiguar mediante la investigación la vitalidad y la energía propias. Usted cree porque en la creencia hay cierta forma de seguridad, de comodidad, pero una persona que meramente esté buscando comodidad psicológica nunca dará con lo que está más allá del tiempo. De modo que debe haber libertad total. ¿Podemos liberarnos de todo nuestro condicionamiento psicológico? El condicionamiento biológico es natural, pero el psicológico, los odios, los antagonismos, el orgullo, todas las cosas que acarrean confusión, son la naturaleza misma del ego, que es pensamiento. Para descubrir debe haber atención, no concentración. Meditar es realmente importante porque una mente que es meramente mecánica, como lo es el pensamiento, nunca puede encontrar aquello que es orden supremo y total, y por consiguiente completa libertad. El universo está totalmente en orden. La mente humana está en desorden, y uno tiene que poseer una mente extraordinariamente ordenada, una mente que haya comprendido el desorden y esté libre de contradicción, imitación y conformismo. Una mente así es una mente atenta. Está completamente atenta a todo lo que hace, a todas sus acciones en la relación. La atención no es concentración. La concentración es restringida, estrecha y limitada, mientras que la atención no tiene límite. En la atención existe la cualidad del silencio, no del silencio inventado por el pensamiento, del que surge después del ruido, o de un pensamiento que espera otro pensamiento. Debe haber ese silencio que no es producido por el deseo, la voluntad o el pensamiento. Y en esa meditación
no hay controlador alguno. En todos los sistemas inventados por grupos siempre hay esfuerzo, control y disciplina. Pero disciplina no significa conformarse, sino aprender de modo que su mente se vuelve cada vez más sutil. Aprender es un movimiento constante, no se basa en el conocimiento. La meditación es liberación de lo conocido, el cual es medida, y en esa meditación hay absoluto silencio. Entonces, solo en ese silencio lo que no tiene nombre es. La belleza de la virtud. El pensamiento es movimiento entre lo que es y lo que debería ser. El pensamiento es el tiempo para cubrir ese espacio. Y mientras exista la división psicológica entre eso y esto, el movimiento es el tiempo del pensamiento. De modo que el pensamiento es tiempo como movimiento. ¿Existe el tiempo como movimiento, como pensamiento, cuando solo hay observación de lo que es? O sea, no observación a modo del observador y lo observado, sino solo observación sin el movimiento de trascender lo que es. Es muy importante que la mente entienda esto, porque el pensamiento puede crear las imágenes más maravillosas de lo que es sagrado y santo, que es lo que han hecho todas las religiones. Todas ellas se fundamentan en el pensamiento. Todas consisten en la organización del pensamiento, en creencia, dogma y rituales. De manera que, a menos que haya una comprensión completa del pensamiento como tiempo y movimiento, la mente no puede de ninguna manera trascenderse a sí misma. Se nos prepara, educa e instruye para convertir lo que es en lo que debería ser, en el ideal, y eso lleva tiempo. Todo ese movimiento del pensamiento para cubrir el espacio entre lo que es y lo que debería ser es el tiempo que lleva a transformar al uno en el otro. Pero el observador es lo observado, por lo tanto, no hay nada que cambiar, solo existe lo que es. El observador no sabe qué hacer con lo que es, por lo que prueba varios métodos para cambiarlo. Lo controla, intenta suprimirlo, pero el observador es lo observado, lo que es el observador. La ira, los celos son el observador. No hay celos aparte del observador. Ambos son una sola cosa. Cuando no hay movimiento alguno del pensamiento en el tiempo para transformar lo que es, cuando el pensamiento percibe que no hay ninguna posibilidad de cambiar lo que es, entonces lo que es cesa por completo, porque el observador es lo observado. Indague en ello muy a fondo y lo comprobará por sí mismo. Es realmente muy simple. Si alguien no me gusta, esa antipatía no es diferente del yo o del tú. La entidad que siente antipatía es la antipatía misma, no es algo separado. Y cuando el pensamiento dice, debo superar mi antipatía, entonces eso es movimiento en el tiempo para superar lo que realmente es, lo cual es creado por el pensamiento. De modo que el observador, la entidad y aquello a lo que llamamos antipatía son lo mismo. Por consiguiente, hay una inmovilidad completa. No es la inmovilidad de permanecer estático, es la total ausencia de movimiento y por lo tanto el silencio completo. De modo que el tiempo como movimiento, como pensamiento que obtiene un resultado, ha llegado por completo a su fin y por consiguiente la acción es instantánea. De manera que la mente ha sentado los cimientos, está libre del desorden y por lo tanto existe el florecer de la belleza y de la virtud. En esos cimientos se encuentra la base de la relación entre usted y el otro. En esa relación no hay actividad de la imagen, solo hay relación, no hay una imagen ajustándose a otra. Solo existe lo que es y no el cambio de lo que es. La transformación de lo que es el movimiento del pensamiento en el tiempo.
Cuando usted ha llegado a ese punto, la mente y las células cerebrales se vuelven completamente quietas. El cerebro, que retiene recuerdos, experiencia y conocimiento, puede y debe funcionar en el campo de lo conocido. Pero ahora esa mente o cerebro está libre de la actividad del tiempo y del pensamiento. Entonces la mente está completamente quieta. Todo esto sucede sin ningún esfuerzo. Todo esto debe tener lugar sin el menor asomo de disciplina o control, los cuales forman parte del desorden. ¿Sabe? Lo que estamos diciendo es totalmente distinto de lo que dicen los gurús, los maestros, los filósofos zen. Porque en esto no hay autoridad alguna, no hay seguimiento de otro. Si usted sigue a alguien, no solo se está destruyendo a sí mismo, sino también al otro. Una mente religiosa no tiene ninguna autoridad en absoluto, pero tiene inteligencia y la aplica. En el mundo de la acción existe la autoridad del científico, del médico, del hombre que le enseña a conducir, pero no hay autoridad ni gurú en ningún otro sentido. De modo que si usted ha indagado tan a fondo, entonces la mente ha establecido orden en la relación y comprende todo el complejo desorden de nuestras vidas cotidianas. De la comprensión de ese desorden, del darse cuenta del mismo sin elección, surge la belleza de la virtud, la cual no es cultivada o producida por el pensamiento. Esa virtud es amor y orden, y si la ha establecido con raíces profundas, la mente es inamovible e inalterable. Y entonces usted puede inquirir en todo el movimiento del tiempo. Entonces la mente está completamente quieta. No hay observador, experimentador o pensador. Existen varias formas de percepción sensorial y extrasensorial. Surgen la clarividencia, los poderes de sanación, toda suerte de cosas, pero todas ellas son secundarias. Y una mente que esté realmente comprometida con el descubrimiento de lo que es verdad, lo que es sagrado, no las tocará nunca. Así pues la mente está libre para observar, por lo tanto existe lo que el hombre ha buscado a lo largo de los siglos, lo innominable, lo intemporal, y no hay ninguna expresión verbal de ello. La imagen creada por el pensamiento cesa completa y absolutamente porque no hay entidad que quiera expresarlo en palabras. Su mente solo puede descubrirlo o dar con ello. Cuando usted sienta esta cosa extraña llamada amor o compasión, no solo hacia su prójimo, sino hacia los animales y los árboles, hacia todas las cosas, entonces esa misma mente se vuelve sagrada. La suma de toda la energía. El pensamiento es limitado porque el conocimiento lo es, y en cualquier acción que el pensamiento emprenda, cualquier cosa que invente debe ser limitada. Uno debe tener una mente despejada y un corazón diáfano para comprender lo que es una mente religiosa. Para averiguar lo que es una mente religiosa, uno debe negar por completo todos los rituales y símbolos inventados por el pensamiento. Si usted rechaza y niega lo que es falso, entonces descubre lo que es verdadero. Usted niega todos los sistemas de meditación porque ve que son inventados por el pensamiento, fabricados por el hombre, porque la vida es tan de pacotilla, tan incierta. Queremos tener alguna satisfacción profunda, un poco de amor, algo que sea estable, permanente, eterno. Queremos algo que sea inmutable, que no cambie, y creemos que lo conseguiremos si hacemos ciertas cosas. Esas cosas son inventadas por el pensamiento, el cual es contradictorio en sí, de modo que cualquier clase de estructura de la meditación elaborada por el pensamiento no es meditación. Esto significa una negación o rechazo completo de todo lo que el hombre ha inventado psicológicamente.
no tecnológicamente, esto no puede negarse, sino que se trata de la negación de todas las cosas que el hombre ha creado y acerca de las que ha escrito en su búsqueda de la verdad. Queriendo escapar de nuestro abatimiento, dolor y agonía, caemos en esa trampa. De modo que uno debe negar absolutamente todas las posturas, todos los ejercicios de respiración, todas las actividades del pensamiento. Cuando todo eso es rechazado, entonces surge la pregunta: ¿puede terminar el pensamiento? Es decir, el pensamiento como tiempo. ¿Puede detenerse el tiempo? No el tiempo externo, sino aquel que es devenir, iluminarse, volverse no violento, un vanidoso que trata de hacerse humilde. Toda esa pauta del devenir psicológico es tiempo. El tiempo también es pensamiento. ¿Puede el pensamiento llegar a su fin? No mediante la disciplina ni el control, porque ¿quién es esa entidad que disciplina? Siempre hay en nosotros esta sensación de dualidad, el controlador y lo controlado, el observador y lo observado, el experimentador y lo experimentado, el pensador y el pensamiento. Siempre hay esta dualidad divisoria en nosotros. Probablemente sea extrapolada de la observación física. En esta hay dualidad, luz y sombra, claro y oscuro, hombre y mujer, y así por el estilo. Probablemente hemos traspasado eso al campo de la psique. Por lo tanto, ¿existe un controlador que sea distinto de lo controlado? Por favor, investigue esto muy detenidamente. En la meditación clásica u ordinaria, los gurús que la propagan se centran en el controlador y lo controlado. Ellos le dicen que controle sus pensamientos porque de ese modo le pondrá fin al pensamiento o tendrá un único pensamiento. Pero nosotros estamos investigando quién es el controlador. Usted podría decir, es el yo superior, es el testigo, es algo que no es pensamiento, pero el controlador forma parte del pensamiento. Obviamente, de manera que el controlador es lo controlado. El pensamiento se ha dividido en el controlador y aquello que va a controlar, pero sigue siendo la actividad del pensamiento. Un fenómeno extraño es que el pensamiento inventa dioses y luego los adora. Eso es egolatría. De modo que cuando uno comprende toda la dinámica del controlador y lo controlado, entonces no hay ningún control en absoluto. Es algo peligroso decirle esto a la gente que no lo haya comprendido. No estamos abogando por la ausencia de control. Estamos diciendo que donde exista la observación de que el controlador es lo controlado, de que el pensador es el pensamiento, y se permanece con esa verdad íntegra, con esa realidad, sin más interferencia del pensamiento, entonces uno dispone de una clase de energía totalmente distinta. La meditación es la suma de toda la energía, no la energía creada por el pensamiento mediante la fricción, sino la energía de un estado mental en el que todo conflicto ha cesado por completo. La palabra religión probablemente significa reunir toda su energía de manera que usted pueda actuar diligentemente. Una mente religiosa actúa con diligencia, es decir, cuidando, vigilando y observando. En esa observación hay afecto, compasión. La concentración es otra invención del pensamiento. En la escuela se le dice que se concentre en el libro. Usted aprende a concentrarse, tratando de excluir los demás pensamientos, intentando impedirse a sí mismo mirar por la ventana. En la concentración hay resistencia, el enfoque de la enorme energía de la vida en un punto determinado. Mientras que en la atención, la cual es una forma de darse cuenta sin elección alguna, se encuentra toda su energía. Cuando posee esa atención,
no hay centro desde que usted atienda, mientras que en la concentración siempre hay un centro desde el que está atendiendo. También deberíamos hablar entre nosotros sobre el espacio. Del modo en que vivimos en el mundo moderno, un apartamento encima de otro, no tenemos espacio físico. No hay espacio externamente e internamente carecemos absolutamente de espacio porque nuestros cerebros están constantemente parloteando. La meditación es comprender o descubrir el espacio que no es configurado por el pensamiento, el espacio no en el sentido del yo y del no yo, ese no es un espacio inventado. La idea del espacio, sino del espacio real, es decir, inmensa e ilimitada distancia, observación sin trabas, movimiento perpetuo sin barrera alguna. Eso es espacio inmenso y en esa vastedad no hay tiempo. El tiempo como pensamiento que ha cesado hace mucho, a causa de la observación de que, aunque posee su propio espacio, el pensamiento carece de esa otra inmensidad. Cuando queremos aprender una técnica, el pensamiento como conocimiento y tiempo necesita espacio. La memoria es necesaria en cierto nivel, pero no en el psicológico. Cuando siempre existe el darse cuenta que purifica el cerebro de cualquier acumulación de memoria, entonces el yo que progresa, que consigue y está en conflicto, cesa porque usted ha puesto su casa en orden. El cerebro tiene su propio ritmo, pero este ha sido distorsionado por nuestra extravagancia, por nuestro maltrato del cerebro a base de drogas, de fe, de creencia, de bebida, de fumar. Ha perdido su prístina vitalidad. La meditación es el sentido de la completa comprensión de la totalidad de la vida, a partir de la cual hay acción correcta. La meditación es el silencio absoluto de la mente, no el silencio relativo o el que el pensamiento ha proyectado y estructurado, sino el silencio del orden, que es libertad. Solo en ese silencio total, completo y no adulterado se encuentra lo que es verdad, la cual existe de eternidad en eternidad. Esto es meditación. Lo eterno e intemporalmente sagrado. El cerebro, que es antiquísimo, extraordinariamente capaz y que posee infinitas habilidades, ha evolucionado a lo largo del tiempo, adquiriendo gran cantidad de experiencias y conocimientos. Ese cerebro que está tan fuertemente condicionado y agotándose constantemente, puede rejuvenecerse, puede su cerebro desprenderse de su carga de continuidad, ponerle fin para empezar completamente de nuevo. ¿Puede el cerebro volverse del todo inocente? Estoy empleando la palabra inocente en el sentido de incapaz de ser herido, es decir, un cerebro que no solo no es capaz de herir a otros, sino que tampoco es susceptible de ser lastimado. Su cerebro, que es el de todos los seres humanos, ha evolucionado desde los tiempos inmemoriales, ha sido condicionado por las culturas, las religiones, las presiones económicas y sociales. Ese cerebro ha tenido hasta ahora una continuidad ininterrumpida en el tiempo y en esa duración ha encontrado cierta sensación de estar a salvo. Esa es la razón por la que usted acepta la tradición, porque en la tradición, en la imitación y el conformismo hay seguridad. Y también la hay en una ilusión. Obviamente, todos sus dioses son ilusiones fabricadas por el pensamiento. Una creencia o fe es una ilusión. No hay necesidad de creencia o de fe. Pero tener una creencia en Dios, en Jesús, en Krishna o en lo que usted quiera, proporciona una sensación de estar protegido, de encontrarse en el seno de Dios, pero eso es una ilusión.
Estamos preguntando si el cerebro puede encontrarle un final a la continuidad del tiempo. Esa continuidad, basada en la continuación del conocimiento, se considera avance, progreso, evolución, y nosotros estamos poniendo eso en duda. Cuando el cerebro busca continuidad, se vuelve mecánico. Todo pensamiento es mecánico porque todo conocimiento se basa en la memoria, que es la respuesta del conocimiento. De modo que no hay pensamiento nuevo. El ego, el yo, es una continuidad. El ego ha sido transmitido de generación en generación durante miles de años. Es una continuidad, y lo que es continuo es mecánico. No hay nada nuevo en ello. Es maravilloso si usted ve esto. Por favor, escuche tranquilamente, no asienta, solo escuche. Mientras el cerebro esté registrando heridas y dolor, eso le proporciona continuidad. Eso da lugar a la idea de que yo continúo. Mientras el cerebro registre como un ordenador, será mecánico. Cuando usted es insultado o halagado, el cerebro está grabando, como lo ha estado haciendo milenio tras milenio. Ese es nuestro condicionamiento, todo nuestro movimiento progresista. Ahora estamos preguntando si es posible registrar únicamente lo que es pertinente y nada más. ¿Por qué habría usted de grabar cuando es ofendido? ¿Por qué habría de recordar cuando alguien lo insulta o lo adula? Cuando el cerebro registra, esa grabación impide la observación del otro que lo ha insultado. O sea, usted observa a la persona que lo ha injuriado o elogiado con la mente o el cerebro que ha registrado, de manera que, de hecho, nunca ve a la otra persona. La grabación es una continuidad en la que hay seguridad. El cerebro dice, fui herido una vez y por lo tanto lo registraré, lo guardaré y de ese modo evitaré ser lastimado en el futuro. Puede que esto sea físicamente apropiado, pero ¿es relevante en lo psicológico? Uno ha sido lastimado a causa del movimiento en el tiempo que crea la imagen que tiene de sí mismo, y cuando esa imagen es pinchada se siente herido. Mientras usted tenga esa imagen, siempre va a ser herido. De modo que, ¿es posible no tener la imagen y por consiguiente carecer de toda grabación? Estamos sentando las bases para descubrir lo que es la meditación. ¿Es posible no registrar en lo psicológico, sino lo que es únicamente pertinente y necesario? Una vez establecido el orden, cuando hay orden en su vida hay libertad. Solo la mente desordenada busca la libertad. Cuando hay orden total, entonces ese orden mismo es libertad. Para indagar en esto muy a fondo, usted necesita comprender la naturaleza de su conciencia. Su conciencia es su contenido. Sin su contenido no existe. El contenido constituye nuestra conciencia. El contenido es nuestra tradición, nuestra ansiedad, nuestro nombre, nuestra posición. Ese es el contenido y eso es nuestra conciencia. ¿Puede toda esta conciencia, que incluye el cerebro y la mente, con todo su contenido, darse cuenta de lo mismo, de su duración, y tomar una parte de esa conciencia como el apego y ponerle fin voluntariamente? Eso significa que usted está interrumpiendo la continuidad. Estamos preguntando si es posible registrar solo lo que es necesario y relevante y nada más. Comprenda la belleza de esa pregunta, sus implicaciones, su profundidad. Yo digo que es posible, lo explicaré, pero la explicación no es el hecho. No se queden enredados en la explicación, más bien lleguen al hecho mediante la explicación. Entonces la explicación ya no es importante. El movimiento del tiempo, del pensamiento, del conocimiento desde el pasado, modificándose en el presente y prosiguiendo, es continuidad. Ese es todo el movimiento de grabación del cerebro. De otro modo no podríamos tener conocimiento.
El conocimiento es continuidad y en ella el cerebro ha encontrado seguridad y por consiguiente debe registrar. Ese movimiento se ha adueñado del campo psicológico. Pero el conocimiento es siempre limitado. No hay conocimiento omnipotente. Pero el cerebro, habiendo encontrado seguridad en el movimiento del conocimiento, se aferra a él y traduce cada incidente y accidente según el pasado. Por lo tanto, el pasado tiene una importancia tremenda para el cerebro, porque el cerebro mismo es el pasado. Pero su propio intelecto ve lógica y muy claramente que lo que tiene continuidad no contiene nada nuevo. No hay ningún perfume nuevo, ni nuevo cielo, ni nueva tierra. Por lo tanto, el intelecto dice, ¿hay un cese de la continuidad de manera que no le reporte peligro al cerebro, porque sin continuidad se siente perdido? El cerebro exige estar seguro y dice, si le pongo fin a la continuidad, entonces ¿qué pasa? El cerebro ha dicho que solo puede funcionar en seguridad, ya sea esta verdadera o falsa, y la continuidad del proceso de grabación se la ha proporcionado. Y usted le dice al cerebro, registra solo lo que es necesario y relevante y no grabes nada más. De manera que el cerebro se encuentra repentinamente desconcertado, porque opera en función de la necesidad de seguridad, dice. Dame seguridad y pondré manos a la obra. Hay seguridad, pero no de esa clase. Consiste en poner el conocimiento y el pensamiento en su justo lugar. La ordenación misma de la vida solo es posible cuando el cerebro ha comprendido que vive en el desorden al que llama seguridad. Cuando se da cuenta de que la seguridad implica ponerlo todo en orden, lo cual consiste en registrar todo lo relevante y nada de lo irrelevante, entonces el cerebro dice, he comprendido esto, lo tengo, he captado todo el movimiento de la continuidad. Tiene una percepción directa, insight. Esa percepción es el resultado del orden completo, el cual existe cuando el cerebro ha puesto todo en su justo lugar. Entonces hay una percepción completa de la naturaleza de todo el movimiento de la conciencia y por consiguiente el cerebro solo grabará lo que es necesario y nada más. En eso está implícito que la actividad, la propia estructura del cerebro, experimenta un cambio, porque ver algo nuevo por primera vez pone una nueva facultad en funcionamiento. Cuando el cerebro ve algo nuevo, hay una nueva función, un nuevo organismo que nace. Es del todo necesario para una mente, para un cerebro volverse muy joven, fresco, inocente, vivo, y eso sucede cuando no hay absolutamente ninguna grabación psicológica. ¿Se encuentra el amor dentro de esta conciencia? ¿Tiene el amor una continuidad? Dijimos que la conciencia es continuidad, tradición. ¿Forma parte el amor de este campo o se encuentra enteramente fuera de él? Pregunto, pongo en duda. No digo que sea así o que no. Si está dentro del campo de nuestra conciencia, ¿no es todavía parte del pensamiento? El contenido de nuestra conciencia está compuesto por el pensamiento. Las creencias, los dioses, las supersticiones, las tradiciones y el temor son todos parte del pensamiento. ¿Y es el amor parte del pensamiento de esta conciencia? Eso quiere decir, ¿es el amor deseo, placer, sexo? ¿Es el amor parte del proceso del pensamiento? ¿Es el amor un recuerdo? De ningún modo puede el amor existir o aparecer como el rocío fresco de la mañana si el intelecto es supremo. Y nuestra civilización ha rendido culto al intelecto porque éste ha creado teorías acerca de Dios, principios e ideales. Por lo tanto, ¿es el amor parte de esta corriente de esta conciencia? ¿Puede el amor existir cuando hay celos? ¿Puede existir cuando hay apego a la esposa, al marido o a los hijos? ¿Puede haber amor cuando existe la memoria de la atracción sexual, un recuerdo, una imagen?
¿Tiene el amor una continuidad? Por favor, examínelo y averigüe, porque no existe en su corazón, y esa es la razón por la que el mundo se encuentra en semejante desorden. Para descubrir este amor, todo el flujo de la conciencia debe terminar. Sus celos, antagonismo y ambición, su deseo de rango, de mejorar, de hacerse más noble, o su búsqueda de poder, ya sea el poder del evitar o de los negocios, de la posición social, la política y la religión, o el poder sobre su esposa, su marido o sus hijos. Donde haya cualquier asomo de egoísmo, el otro no existe. El final del sufrimiento es el principio de la compasión, pero hemos utilizado el sufrimiento como medio de ascenso y mejoramiento. Al contrario, en la terminación tiene lugar algo infinitamente nuevo. Debe haber espacio, no solo espacio físico, sino dentro de la mente, lo que significa que no esté ocupada. Nuestras mentes están siempre ocupadas. ¿Cómo dejaré de parlotear? Debo tener espacio, debo estar en silencio. Un ama de casa está ocupada en su cocina y con sus hijos. Un devoto está ocupado con su Dios. Un hombre está ocupado con su profesión, con el sexo, su trabajo, su ambición y su posición social. La mente está totalmente ocupada y por consiguiente no hay espacio en ella. Establecemos orden en nuestra vida, que no es el orden de la disciplina y el control. Hemos visto inteligentemente que el orden solo puede resultar de la comprensión del desorden. Producimos orden en nuestra vida, en nuestra relación, lo cual es muy importante, porque la vida es un movimiento, una acción en la relación. Si no hay orden en su relación con la esposa, con el marido, con los hijos, con el prójimo, ya se encuentra este cerco muy lejos, olvídese de la meditación. Si trata de meditar sin orden en su vida, caerá en la trampa de las ilusiones. Si usted ha sido serio y tiene orden, no temporal sino absoluto, ese orden puede aproximarse, tener relación con el orden cósmico. El orden cósmico es la puesta del sol, la salida de la luna, el maravilloso cielo del atardecer con toda su belleza. El mero examen del cosmos, del universo a través de un telescopio, no es orden. Si hay orden aquí, en nuestra vida, entonces ese orden tiene una relación extraordinaria con el universo. Cuando una mente está ocupada, no hay orden ni espacio. Cuando la mente está repleta de problemas, ¿cómo puede tener espacio? Para disponer de espacio, cada problema debe ser resuelto de inmediato tan pronto como se presente. Eso es parte de la meditación, no arrastrar los problemas día tras día. ¿Es posible no estar ocupado? Lo que no significa irresponsabilidad. Al contrario, cuando no está ocupado, usted le presta toda su atención a la responsabilidad. Solo la mente ocupada está confusa y por consiguiente la responsabilidad se vuelve algo feo y contiene la posibilidad de la culpa. Por favor, no pregunte cómo dejar de estar ocupado, porque entonces se afanará con un sistema, con un método, con consignas. Esto sucede si ve, se ha percibido que una mente ocupada es destructiva, que no es libre y no tiene espacio. Entonces podemos examinar la atención. ¿Está atendiendo ahora? ¿Qué significa atender? Si de verdad está atendiendo profundamente, no hay centro alguno desde el que atiende. Y esa atención no puede continuar como a usted le gustaría. La continuidad es inatención. Cuando está atendiendo, lo que quiere decir escuchando, no hay centro que diga, estoy aprendiendo, oyendo, viendo. Solo existe la enorme sensación de totalidad, que es ver, escuchar y aprender.
En esa atención no hay movimiento del pensar. No puede ser sostenida. Cuando el pensamiento dice que debe averiguar cómo llegar a o conseguir la atención, ese movimiento de querer captarla es inatención, es falta de atención. Estar atento es darse cuenta del movimiento que nos aleja de la atención. ¿Lo ha captado? La mente debe poseer un espacio grande e ilimitado, y eso solo puede acontecer cuando no hay parloteo, cuando no hay ningún problema, porque todos los problemas han sido resueltos conforme surgieron. Usted solo puede disponer de un gran espacio cuando no hay centro alguno. En el momento en que tiene un centro debe haber una circunferencia, un diámetro, un movimiento desde el centro hacia la periferia. El espacio supone la ausencia del centro, por consiguiente, es absolutamente ilimitado. La atención implica poner toda su energía en escuchar, en ver, y en esto no hay centro. Entonces surge una mente que ha captado el orden y está libre de temor, que le ha puesto fin al sufrimiento. Ha comprendido la naturaleza del placer y le ha asignado su justo lugar. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la cualidad de una mente que está completamente silenciosa? No cómo conseguir el silencio, cómo tener tranquilidad mental. Estamos hablando de la cualidad de una mente que está absoluta e intemporalmente silenciosa.